Para Ryan, el resultado judicial significó un retorno a la normalidad. Su experiencia y la resolución del caso se convirtieron en un ejemplo de la importancia de establecer límites claros y defender la seguridad personal frente a comportamientos obsesivos, independientemente del género o del estatus de la persona que acosa. La historia mostró que el acoso no es una manifestación de amor, sino una forma de violencia y control que requiere intervención inmediata. El caso Hannah Freeman también impulsó una revisión de los protocolos de seguridad y selección de personal en la escuela donde trabajaba. Se implementaron medidas más rigurosas para evaluar la estabilidad emocional y el historial de comportamiento de los educadores, buscando prevenir incidentes similares en el futuro. North Ridgeville, como comunidad, comenzó a observar con mayor atención a aquellos individuos que alguna vez parecieron intocables, comprendiendo que el privilegio social no reemplaza la responsabilidad legal ni la ética personal. En términos legales, la investigación y el juicio demostraron cómo la evidencia tecnológica, como los registros de GPS y transacciones financieras, puede superar las barreras del privilegio. El monitoreo constante de la ubicación y la actividad digital de Hannah permitió a los investigadores documentar un patrón claro de acoso, subrayando la importancia de la recopilación de pruebas objetivas frente a testimonios y percepciones subjetivas. Tras la sentencia judicial, la historia de Hannah Freeman se convirtió en un caso emblemático sobre la intersección entre privilegio, conducta obsesiva y responsabilidad legal. Mientras el mundo observaba cómo la hija del jefe de policía de North Ridgeville enfrentaba consecuencias reales, los especialistas en justicia y comportamiento social comenzaron a analizar en profundidad los patrones que habían llevado a esta situación. La enseñanza central fue clara: ningún apellido puede proteger indefinidamente a alguien que viola los límites personales y legales de otro. Después de los 7 días de arresto domiciliario, Hannah comenzó su período de libertad condicional bajo estricta supervisión electrónica. Cada movimiento, cada parada y cada ruta que recorría estaba registrada y monitoreada a través de un dispositivo de localización global, el mismo tipo de herramienta que antes había utilizado para acosar a Ryan. Este giro irónico de la historia marcó un punto de inflexión en su vida. La joven que creía que podía controlar a los demás, ahora era controlada por el sistema, obligada a confrontar la realidad de sus acciones. El proceso de supervisión condicional incluyó sesiones regulares de terapia psicológica, enfocadas en establecer límites saludables y en tratar la conducta obsesiva que había definido sus interacciones con Ryan. Los especialistas destacaron que su comportamiento no era únicamente resultado de una relación fallida, sino que estaba arraigado en años de permisividad extrema, refuerzo del estatus social familiar y una percepción distorsionada de poder sobre los demás. Cada sesión buscaba no solo evitar la reincidencia, sino también ayudar a Hannah a desarrollar conciencia sobre el impacto de sus acciones en la vida de otra persona. La repercusión social del caso fue inmediata y extensa. La comunidad educativa de North Ridgeville reaccionó con sorpresa y preocupación. Padres, maestros y autoridades escolares debatieron sobre la seguridad en las escuelas, los criterios de selección de personal y la necesidad de detectar señales de comportamiento obsesivo y manipulación antes de que se convirtieran en amenazas. La escuela donde Hannah había trabajado implementó cambios significativos en sus protocolos de selección de personal y evaluaciones de salud mental, estableciendo medidas preventivas para proteger tanto al alumnado como al personal docente. El caso también generó un debate público más amplio sobre la noción de privilegio tóxico. La exposición mediática de los videos del tribunal, donde se observaba la reacción de Hannah al conocer su sentencia, mostró cómo la percepción de superioridad puede colapsar de manera abrupta cuando la ley actúa sin favoritismos. Su conducta durante la detención, los gritos y la incredulidad ante la imposición de límites legales se convirtieron en un ejemplo gráfico de la disonancia entre expectativa y realidad, sirviendo como advertencia para otros que podrían haber creído que su estatus familiar los protegía.
El impacto en Ryan, por otro lado, fue significativo pero liberador. Después de meses de acoso constante y robo de sus pertenencias, finalmente pudo recuperar el control sobre su vida. Los especialistas en conducta aconsejaron que, además de las medidas legales, era necesario un proceso de recuperación emocional. Ryan retomó sus actividades cotidianas, incluido su trabajo como entrenador, sin el temor constante de encuentros no deseados. Su experiencia sirvió como un caso ejemplar sobre la importancia de establecer límites firmes frente a relaciones obsesivas, independientemente del género, edad o estatus de la persona implicada. Durante los procedimientos judiciales, los abogados defensores de Hannah habían intentado minimizar la gravedad de sus actos, alegando que sus acciones eran resultado de emociones intensas y un malentendido sobre la relación con Ryan. Sin embargo, la documentación presentada por los investigadores, incluyendo registros de 33 visitas a su lugar de trabajo, seguimiento sistemático y manipulación de sus cuentas digitales, desmintió de manera irrefutable cualquier argumento de comportamiento inocuo. La evidencia mostró que Hannah actuaba con planificación y conciencia de sus acciones, utilizando el conocimiento de la vida de Ryan para ejercer control psicológico y material. El juicio también subrayó la eficacia de la recopilación de evidencia tecnológica en casos de acoso moderno. Los registros de GPS, transacciones de tarjetas de crédito y actividad en cuentas digitales proporcionaron un relato objetivo de los eventos, evitando depender únicamente de testimonios subjetivos. Este tipo de evidencia demostró cómo las herramientas modernas pueden equilibrar la balanza en casos donde los individuos intentan usar su estatus para evitar responsabilidad. La sentencia de Hannah, aunque reducida a delitos menores por acuerdo de culpabilidad, fue rigurosa en cuanto a medidas de control y supervisión. La libertad condicional, acompañada de terapia psicológica y monitoreo electrónico, se convirtió en un recordatorio diario de que la ley puede imponerse incluso cuando los recursos familiares podrían haber inducido a la impunidad. Su experiencia se transformó en un ejemplo educativo. Cómo alguien con formación académica y reconocimiento profesional puede cruzar límites éticos y legales cuando el entorno fomenta una percepción de invulnerabilidad. El impacto mediático de la historia contribuyó a un debate más amplio sobre la responsabilidad en la profesión docente. Educadores, padres y autoridades discutieron la importancia de la estabilidad emocional y la ética profesional como criterios esenciales para enseñar. La narrativa de Hannah Freeman mostró que la apariencia de normalidad y competencia puede ocultar comportamientos peligrosos y que los sistemas de supervisión deben ser capaces de detectar señales de alerta antes de que escalen a situaciones de acoso o manipulación. A nivel personal, Hannah se enfrentó a la pérdida completa de su carrera profesional. Su licencia de enseñanza fue revocada, eliminando la posibilidad de continuar en el ámbito educativo. La reputación de su nombre, una vez símbolo de respeto y privilegio, quedó irrevocablemente dañada. Este resultado reflejó cómo la justicia puede equilibrar la balanza, asegurando que los efectos de la conducta inapropiada tengan consecuencias reales, más allá de la esfera familiar o social. El caso también provocó una revisión crítica del papel de Michael Freeman, su padre y jefe de policía. La comunidad y los medios cuestionaron si en algún momento se había intentado utilizar su influencia para evitar la intervención de la ley. Aunque no se encontraron pruebas de encubrimiento, el escrutinio público subrayó la necesidad de que las autoridades actúen con imparcialidad, sin permitir que la posición social interfiera con la aplicación de la justicia. En términos legales, el caso de Hannah Freeman se convirtió en un ejemplo de cómo el sistema judicial puede resistir la presión de influencias externas cuando la evidencia es clara y contundente. La combinación de supervisión tecnológica, documentación precisa y actuación profesional de la policía permitió un proceso justo y transparente. Los expertos en derecho señalaron que este tipo de casos marca un precedente en la forma en que se manejan incidentes de acoso y apropiación indebida de propiedad, especialmente cuando los involucrados poseen conexiones familiares o sociales significativas. El colapso narcisista de Hannah durante su detención y sentencia
simbolizó la confrontación entre privilegio percibido y consecuencias reales. Su reacción fue analizada por psicólogos y especialistas en comportamiento, quienes identificaron en ella patrones típicos de individuos acostumbrados a la permisividad, incapacidad para aceptar límites, negación de responsabilidad y tendencia a proyectar culpa sobre otros. Sin embargo, la intervención judicial efectiva y la supervisión posterior demostraron que estos patrones pueden ser mitigados mediante medidas estructuradas y consistentes. La historia de Hannah Freeman también destacó la importancia de la prevención en la educación y la supervisión profesional. Las instituciones escolares comenzaron a revisar sus criterios de contratación, incluyendo evaluaciones de antecedentes y análisis de comportamiento, no solo académicos, sino también emocionales. Este cambio se percibió como necesario para proteger tanto a estudiantes como a personal educativo, reconociendo que la integridad emocional es tan crucial como la competencia profesional. Para Ryan, la resolución del caso significó no solo la recuperación de su autonomía, sino también un aprendizaje profundo sobre la necesidad de actuar ante señales de acoso temprano. Su experiencia se convirtió en un ejemplo para otros que pudieran enfrentar situaciones similares, demostrando que la intervención legal, cuando se hace de manera oportuna y basada en evidencia sólida, puede restaurar la seguridad y la tranquilidad. La historia de Hannah Freeman, desde su infancia privilegiada hasta su caída judicial, se transformó en un relato emblemático sobre la interacción entre poder, obsesión y justicia. El caso mostró que el acoso no discrimina por género ni estatus, y que incluso quienes parecen intocables están sujetos a la ley. Además, demostró que el uso de tecnología y evidencia objetiva es fundamental para proteger a las víctimas y garantizar que la justicia prevalezca. En la esfera social, la narrativa de Hannah Freeman generó un debate sobre la ética, el comportamiento obsesivo y el efecto del privilegio en la percepción de impunidad. Los medios documentaron cada paso del caso, desde la vigilancia constante hasta la intervención judicial, convirtiéndose en una herramienta educativa para padres, educadores y autoridades legales. La cobertura mediática ayudó a visibilizar cómo patrones de conducta aparentemente inofensivos pueden escalar a situaciones que afectan gravemente la seguridad y estabilidad de otros. Finalmente, la experiencia de Hannah sirve como una advertencia sobre los límites del privilegio y la importancia de la responsabilidad personal. La joven que una vez pensó que su apellido y conexiones la hacían intocable, enfrentó consecuencias claras: pérdida de empleo, supervisión constante, tratamiento psicológico obligatorio y una mancha permanente en su reputación. Su historia recuerda que la justicia puede y debe actuar de manera imparcial, protegiendo a las víctimas y reafirmando que ningún estatus familiar puede garantizar inmunidad frente a la ley. El caso concluye con lecciones profundas para la sociedad: la importancia de la intervención temprana frente al acoso, la necesidad de protocolos de seguridad en instituciones educativas, la relevancia de la evidencia tecnológica en procesos legales y, sobre todo, la certeza de que la justicia alcanza incluso a quienes alguna vez se sintieron por encima de ella. La caída de Hannah Freeman se convirtió en un ejemplo concreto de cómo el privilegio puede ser confrontado por la ley, y cómo la vigilancia, el control y la responsabilidad legal son fundamentales para proteger a individuos vulnerables. Para la comunidad de North Ridgeville y para la sociedad en general, el caso de Hannah Freeman no solo fue un recordatorio de los peligros de la obsesión y la manipulación, sino también un ejemplo de la capacidad del sistema judicial para equilibrar la balanza, garantizar seguridad y responsabilidad, y demostrar que, tarde o temprano, la justicia alcanza a todos, sin importar su apellido ni conexiones. Ryan pudo retomar su vida, las escuelas fortalecieron sus protocolos y la narrativa mediática difundió una lección clara: el acoso no es un acto de amor, sino una forma de control que requiere intervención inmediata. Hannah Freeman, la maestra que alguna vez enseñó valores de bondad y ética, pasó a ser la protagonista de un caso que educa a toda una comunidad sobre los límites, la responsabilidad y la consecuencia.